Reflexionemos sobre Cumbres Borrascosas, la novela de Emily Bronte y la película de Emerald Fennell, esa que está protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi y que se estrenó en febrero de 2026. Pero sobre todo, reflexionemos sobre el vulgar consumismo al que nos tienen expuestos. Ahora sabemos que las plataformas están exigiendo a los guionistas ciertas estructuras para poder captar la atención del espectador o del usuario, como se le llama en estos tiempos, pasando pues por encima del arte, de lo artístico, de la creatividad, de los guionistas o de quienes están detrás de las narrativas de las series o de las películas. Porque entonces se exige, por ejemplo, que los argumentos empiecen con una escena de acción para que desde ya enganches al espectador. O bien que a lo largo del relato se vayan repitiendo una y otra vez ciertos detalles que son importantes para el argumento, porque se sabe que el usuario, que el espectador, es muy probable que esté distraído al mismo tiempo scrolleando alguna red social o esta cosa que se usa en una sola pantalla mirar dos pantallas a la vez o simplemente porque nuestras capacidades mentales de concentración han disminuido. Entonces, se exigen ciertas estructuras, ciertas fórmulas para que sea fácil para nosotros consumir. Es decir, ya no se trata de pensar, de observar, deleitarnos, reconocernos, ¿no? Es más bien, como les decía, pasar por encima de la propuesta artística de los creadores y solamente vender un producto. Entonces, esto se los cuento porque pienso que Cumbres Borrascosas, la película, la versión de Emerald Fennell, quien es la productora, la guionista, la directora, o sea, está 100% involucrada con la parte creativa de esta versión, pues es un síntoma de nuestro tiempo. Es una película terrible y a lo mejor no lo fuera si no fuera porque lleva por título Cumbres Borrascosas. O sea, alude directamente a este gran clásico de la literatura. Eso sí, lo pusieron entre comillas, a lo mejor para justificar un poco la destrucción que iban a hacer del relato, del argumento, de los personajes. Es prácticamente asistir a ver otra historia. Fíjense que mientras yo reflexionaba sobre lo que había sucedido con este guión, pensaba que a lo mejor hubiera sido mejor idea que la directora se escribiese otra cosa. Así tal cual se los digo, porque se hablaba mucho en redes y en los foros que era una adaptación, por lo tanto que no tenía que ser una copia fiel de la novela de Emily Bronte y que era una versión, que era una interpretación de la directora, lo cual tiene cierto sentido, pero híjole, ¿qué tanto es tantito, no? O sea, cuando ya estamos ante otro relato, ante otra historia, otros personajes, a lo mejor convendría mejor escribir otra cosa. Y entonces esto es lo que le hubiera convenido hacer a Emerald Fennell, ¿no? Escribir simplemente otra historia de amor, su propia historia de amor, ¿no? Y es que lo que vimos en esta película es como una historia deslavada de las cumbres borrascosas de Emily Bronte. Pero esta deconstrucción o de plano la destrucción de esta novela, les decía, es síntoma de nuestros tiempos porque al mismo tiempo parece responder a las nuevas audiencias. O no lo sé, porque a lo mejor hablar de esta respuesta también es insultante para nosotros. A lo mejor nosotros como audiencia estamos esperando cosas de mejor calidad, pero el mercado, como siempre, nos está obligando a consumir lo que de maneras bien extrañas, invisibles, como dicen, el mercado dicta, ¿no? Si se fijan, aquí en México, si ustedes van al cine, van a encontrar de que Jurassic Park 15, Toy Story 25, Avengers la 1500, ¿no? Y refrito del refrito del refrito. Puro cine gringo, vacío, comercial, sin nada de propuesta. Y si nosotros estamos buscando algo más,
simplemente no está al alcance. Y bueno, entre esa lamentable oferta que sí tenemos, pues estuvo Cumbres Borrascosas este año. Y además se estrenó el 14 de febrero. O sea, un marketing barato ya, vulgar, simplista, ya sin nada de tantito coco, ya saben. Todo lo que sucedió para la promoción de la película, francamente, sí me pareció muy ordinario. Todo alrededor de esto parece prefabricado para su consumo masivo. Para empezar, el casting. Margot Robbie y Jacob Elordi no tienen nada que ver, pero nada que ver con los personajes que describió Emily Bronte. Esto seguramente ustedes ya lo han escuchado porque hubo muchísimas críticas en podcast, en YouTube, en todos los medios, o por lo menos los que mi algoritmo me, me arrojaba más en torno de lo literario, pues todo el mundo estaba ofendidísimo con este casting, pensado simple y llanamente para atraer a las masas. La actriz de moda, el actor de moda, da igual si corresponden con lo descrito por la autora o con lo que la misma historia necesita. Lo importante ya es asegurar la taquilla. Y luego los vemos durante la promoción de la película, en las alfombras rojas, en las entrevistas, en las portadas de revista, dando nota como de que hay una química entre ellos más allá de su actuación. Esto que declaró Margot Robbie de que Jacob Elordi le dejaba las piernas temblando después de las escenas eróticas, o sea, hijo, perdón, pero es muy barato. Además, la mujer es casada y acaba de parir un hijo, o sea, lejos de puritanismos, pues, pues ¿eso qué? ¿Estás actuando? ¿O por qué te estás involucrando de esta manera con tu colega, con tu coestrella, ¿no? Y después, alimentando esta narrativa, vemos al tal Jacob Elordi de que picándole el hombro por detrás, ¿no? A Margot Robbie y sigue caminando, así como de yo no fui. Y la Margot Robbie voltea a un lado y al otro y pues resulta que sí era él. O sea, una dinámica como de secundaria entre actores que se supone son profesionales. Luego no sé si vieron este clip en donde está lloviendo y el cuate este como que va tapándola a ella con sus manos, caminando así con pasitos cortitos detrás de ella. No, lamentabilísimo. No me dieron nada de vibras de química entre ellos, más bien me parecía como un chavito de secundaria enamorado de una señora, la verdad. Y no porque este tipo de relaciones nos generen algún juicio, sino que en este caso, o sea, ¿qué es lo que están queriendo comunicar? Perdón, pero lo único que deduzco es que se busca engañar a las audiencias, engancharnos desde lugares de vil consumismo en vez de apostar por un buen guión, una buena actuación, en fin, una buena película que por su calidad queramos ir a ver. Entonces, bueno, todo esto para decirles que el casting resultó de las peores apuestas de esta película. No, como les decía, para el marketing, evidentemente, pero sí para la historia, para el desarrollo de los personajes. Y como también les decía al principio, si la directora quería escribir una historia de amor erótica de un joven que se enamora de una señora en la campiña inglesa, qué sé yo, pues a lo mejor hubiera escrito su propia historia. Pero otra vez, se trata de consumir. Entonces vamos a enganchar al público con el nombre de esta novela y vamos a asegurar el consumo con este casting. Pero lo que nos cuenta Emily Bronte es, para empezar, que Heathcliff, el gran protagonista de esta novela, que es como un personaje vórtice, a su alrededor sucede todo, pero digo que es como un vórtice porque es un personaje sumamente oscuro, sumamente denso, lo traga todo con ese deseo de venganza que lo consume todo y que esta situación además está justificada por su origen. Es un niño recogido de la calle y la autora lo describe tal cual, como un negro, como un gitanillo. Más adelante también le van a llamar mulato. Y les quiero leer
textual la parte de la novela en donde Heathcliff llega a casa de los Earnshaw, ¿no? La familia de Catherine. Heathcliff es recogido por el señor Earnshaw, por el padre de Catherine, que dice así: Mira, mujer, en mi vida me he sentido tan extenuado, pero has de aceptar mi carga como un regalo de Dios, aunque sea casi tan negra como si saliese de las manos del diablo. Y luego ya la narradora cuenta: nos precipitamos rodeándole y vi, mirando por encima de la cabecita de Katy, un niño sucio, astroso, con el pelo negro, lo bastante crecido para andar y hablar. Por las facciones parecía incluso de más edad que Catherine. Sin embargo, cuando estuvo en pie, se limitó a mirar con aire de asombro a su alrededor y a decir algo en una jeringonza que nadie pudo entender. Yo estaba espantada y la señora Earnshaw dispuesta a echarle fuera. Se dominó y le preguntó a su marido qué idea le había picado de traer a casa a aquel gitanillo teniendo que alimentar y educar hijos propios. ¿Qué iba a hacer? ¿Se había vuelto loco? Entonces, podemos entender que hay ciertos prejuicios raciales en la época, en el país en donde se desarrolla la novela. Es obvio que Heathcliff va a ser rechazado y este rechazo y el desprecio que sufre en su infancia y en su adolescencia perfilan su carácter, ¿no? O sea, justifica psicológicamente al personaje y todo lo que va a pasar después. Jacob Elordi, evidentemente, pues no cumple con estas características. Entonces, su odio, también deslavado, por cierto, nunca termina de encajar en la película, nunca termina de entenderse. Además, es extraño también que le lleva casi 10 años a Margot Robbie. Y en la novela, como escuchamos en el fragmento que les acabo de leer, ¿no? Cuenta la voz narradora que parece un par de años más grande que Catherine. Entonces ellos se conocen de niños o de pubertos. Total que el señor Earnshaw muere, ¿no? El que recogió a Heathcliff, padre de Catherine. Su esposa también muere. Y Hindley, el hijo mayor, hermano de Catherine, pues se queda a cargo, digamos, de la casa. Es el heredero, ¿no? Y desprecia a Heathcliff. Lo trata como a un vil esclavo. Y por otro lado, Catherine, quien también, al no crecer con una figura paterna ni con una figura materna, digamos que crece un poco asalvajada, ¿no? Es descrita como una niña frívola, egoísta. Ella sí forja una amistad con Heathcliff, porque pues le gusta nada más estar haciendo travesuras, pero me da la impresión que la novela no pasa de ahí. Sí hay por parte de Heathcliff una atracción, un amor por Catherine, pero no me parece que Emily Bronte describa que hay reciprocidad por parte de Catherine. Y si acaso la hay, queda absolutamente sobajada por la frivolidad del personaje, quien se ve más atraída por el vecino rico que es Edgar Linton. La película sí reproduce un pasaje que sucede en la novela, pero como les decía, deslavado. Catherine sí le dice a Nellie que casarse con Heathcliff la degradaría, pero en la novela es todo lo que le dice, porque lo cree realmente, y es así que elige mejor casarse con Edgar Linton. En cambio, en la película ya ven que inmediatamente se arrepiente de lo dicho, dice que no, que pese a todo ella ama a Heathcliff y lo va a buscar para declararle su amor, pero para esto él ya se fue, herido, ¿no? Esto cambia por completo la historia, porque entonces en la novela tenemos a una Catherine frívola que ha puesto sus intereses egoístas por encima de su amigo, y en la película es una Catherine que sí ama a Heathcliff y que inmediatamente lo reconoce, de manera que su posterior matrimonio con Edgar Linton pues va a estar como en espera, como que ella está en espera de que Heathcliff regrese, y si más o menos es feliz es porque se resigna, ¿no? Cosa que en la novela no sucede así. Catherine está ok, ¿no? Con su matrimonio, que le ha asegurado cierta posición social. En la novela, Heathcliff eventualmente regresa y Catherine le abre las puertas de su casa como a un viejo amigo, como si nada. Y eso, claro que todavía abona más al odio de Heathcliff, que de por sí ya ha vuelto con ansias de vengarse por el desprecio de Catherine, pero también de Hindley,
quien de morritos, como les decía, lo trató pésimo. Y ese personaje Hindley, clave en la novela, no está en la película, que finalmente no va a tener más desarrollo, que a la vuelta de Heathcliff, pues finalmente pueden declararse su amor, se escabullen, empieza toda una serie de escenas eróticas, que además esto atenta por completo con la construcción del amor eterno. Cualquier teórico del amor, cualquier estudioso de la literatura amorosa sabe esto. Una vez colmado el deseo, una vez saciado el deseo, acaba el amor. Por eso, en las grandes tragedias amorosas, no hay un encuentro sexual entre los amantes. Eso mantiene la tensión erótica y eso es lo que hace que el amor sea eterno una vez que alguno o los dos amantes mueren. En cambio, en esta versión, Heathcliff y Catherine se entregan pues abierta y llanamente una y otra vez. De hecho, no sé ustedes qué opinen, pero todas estas escenas de la masa, de ya no me acuerdo qué más sustancias usaron en la película, como aludiendo a una cosa erótica, pero que más bien está todo como muy escatológico. O sea, eso también me pareció muy desafortunado. Es como este soft porn totalmente injustificado. Algo que sí me pareció interesante de la película y que creo que a mucha gente tampoco le gustó es la propuesta visual. Tiene una fotografía interesante y también me pareció interesante la elección de ciertos elementos estéticos, tanto en el vestuario de Catherine como en la granja de los Thrushcross, que es donde vive con Edgar Linton. Elementos como modernos, como abstractos, entremezclados con la atmósfera propia de la época de Cumbres Borrascosas. Eso está interesante, pero, pero estas propuestas estéticas así arriesgadonas solo te funcionan desde mi punto de vista si tienes un guión sólido, si tienes unos personajes bien construidos, bien redondos. Si todo eso está flojo, tu propuesta visual, perdón, pero solamente se ve ridícula, que es justamente lo que pasó en este caso. Y bueno, definitivamente es que en este caso los personajes son lo más desafortunado. Ambos protagonistas están flojos, injustificados. Catherine de repente, así porque de la nada, se arrepiente de sus encuentros sexuales y termina la relación. Y allí Heathcliff se arde y termina casándose con la cuñada de Catherine. Y aquí tampoco entiendo por qué el personaje de la cuñada fue pintado de esa manera tan ridícula, con una vocecita chillona, con bucles y moños como de niña, jugando con muñecas. Y luego, una vez casada con Heathcliff, la vemos atada como un perro, la vemos atada como un perro y actuando como un perro. O sea, no entiendo realmente eso de dónde salió. Total que en la película, spoiler, Catherine se enferma porque pues, Heathcliff se alejó, se casó con otra y finalmente muere. Y bendito Dios, ahí acaba la película, que es larguísima y que yo ya estaba como de ¿a qué hora terminará esto? La verdad. Sin embargo, en la novela, a partir de la muerte de Catherine pasan muchísimas más cosas y me parece que es esta parte de la novela, de hecho, la que tiene toda la hondura psicológica de Heathcliff. Desde mi punto de vista, esta es la parte más rica de la novela porque vemos la venganza de Heathcliff sin miramientos. No hay en su corazón el mínimo de compasión. Y creo que eso es lo que hace de este libro de Emily Bronte un clásico de la literatura, porque explora a profundidad un corazón consumido por el odio y, como les decía al principio, cómo todo a su alrededor lo va a colapsar. Y por supuesto toda la atmósfera como torrencial, ¿no? De la novela. Catherine muere durante el parto, tiene una hija, Kathy, y cuando Heathcliff regresa, regresa de veras con ansias de vengarse. Empieza por Hindley, quien es un vicioso jugador y en apuestas le gana, digamos, la propiedad de Cumbres Borrascosas. Entonces se instala a vivir ahí y empieza a maltratar a Hareton, el hijo de Hindley, de la misma manera que él fue maltratado.
Y es así que este chico, quien vendría siendo el verdadero heredero de Cumbres Borrascosas, va a crecer como un vil sirviente, sin instrucción y maltratado. Se va a casar Heathcliff con la cuñada de Catherine, eso sí pasa, pero igual, ¿no? Urdiendo su venganza. Pero acá la cuñada es tan avispada, contrario a la de la película, que abandona a Heathcliff y se muda con el hijo de ambos a Londres. Y los hijos de todos van a ser objeto de la venganza de Heathcliff. Es decir, es un personaje tan vil que su odio alcanza a los hijos y hasta a su propio hijo. Vamos a ver en esta parte de la novela cómo conspira, cómo manipula para destruirles las vidas. No les voy a contar más para que vayan a leer la novela. Pero sí me gustaría apuntar que la novela también tiene una estructura peculiar. Los hechos en la novela se enmarcan dentro de la narración de Nelly Dean, la ama de llaves, digamos, ¿no? Que presencia todo desde la llegada de Heathcliff a la casa de los Earnshaw hasta lo que sucede con los hijos. Y esto ella lo cuenta a un tal señor Lockwood que llega a hospedarse a la granja de los Thrushcross, que para entonces ya también pertenece a Heathcliff, y este es su huésped, digamos. Y la atmósfera de la casa le parece tan sombría a este personaje que por eso le causa intriga y le pregunta, ¿no? A Nelly Dean, ¿qué onda con todos estos personajes que viven aquí? Para entonces solo están Heathcliff, Hareton y Cathy. Y bueno, es así que el lector se va enterando por boca de Nelly Dean qué es lo que pasó con estas familias. Otra cosa interesantísima de la novela es esa atmósfera oscura, densa, fantasmal. En la novela hay fantasmas y los hay de una manera, digamos, literal. Están ahí a la acechanza, pero también alude a lo perseguido que está Heathcliff, ¿no? Como embrujado, como maldito. Eso, perseguido por Catherine, por su amor despreciado. Incluso hay escenas que describe la autora en donde Heathcliff profana la tumba de Catherine en la noche de su entierro. Luego él mismo describe cómo quiere ser enterrado a su lado y que va a mandar a quitarle las paredes a los ataúdes para que por fin puedan estar juntos, etcétera. En fin, la novela tiene toda esa riqueza narrativa que la inserta dentro de la literatura gótica, que no es que te cuente una historia de terror, sino que la atmósfera es opresiva, es destructiva, es oscura, ¿no? El clima es violento, tan violento como son violentos los sentimientos de los personajes. Así que, pues vayan a leer la novela. Es una gran novela y además creo que es una lectura que puede entretener bastante, de esas que te sientas y quieres seguir leyendo. Mejor, mil veces mejor leer la novela que consumir los productos que se nos están inoculando en el cine, la verdad. Y entonces regresamos al principio. La película de Emerald Fennell es un vil producto de consumo. Le quitaron a la historia, a los personajes, todo lo reflexivo, todo lo incómodo, los abismos del ser humano y nos dejaron una historia de amor vacía, superficial, pero que es fácil de seguir, de entender, de consumir, porque están guapos y hay sexo. Incluso el mismo Jacob Elordi, ¿no? Vendido como guapo. O sea, siento que ya ni siquiera hay un cuestionamiento de si nos gusta o no. Se nos imponen a los actores que nos tienen que gustar y hay toda una industria alrededor del consumo de los mismos actores, las mismas caras, los mismos rostros en todas las películas. Jacob Elordi, hijo, perdón, pero hace un pésimo papel. Actúa súper mal, por lo menos en esta peli. Tanto puede ser que él actúe mal, como puede ser que el personaje está mal escrito o mal dirigido. En todo caso, creo que es una combinación de todo, pero se nos está vendiendo y lo tenemos que comprar. Y sin embargo, no lo tenemos que comprar. Y ahí está la cosa. Podemos exigir mejores contenidos. Exijamos mejores contenidos.
que nos hagan pensar, que nos hagan reflexionar, que nos hagan autoobservarnos, cuestionarnos, que nos incomoden, que nos confronten, porque solamente en todos esos movimientos mentales vamos a, pues, a literalmente evolucionar como seres humanos y como sociedades. De lo contrario, solo somos autómatas consumidores. Me lo ponen ahí, pues lo compro. Me lo dan, pues lo compro. Me están diciendo que está chido, pues lo compro. Miren, hay películas que pueden gustarnos o no, pero eso dista mucho de que haya películas mal escritas, mal hechas, que insultan el intelecto de las audiencias. Creo que eso sí lo tenemos que observar porque estamos caminando campantemente hacia la idiotización y yo sí soy una convencida de que las artes, incluyendo por supuesto el cine, todo aquello que nos permita crear, pensar, expandirnos, em, reconocernos, pues es el único hilito del que pende nuestra humanidad. Lo contrario es la esclavitud voluntaria. Así que con toda esta clavadez, les recomiendo muchísimo leer Cumbres Borrascosas de Emily Bronte y les invito a reflexionar conmigo. Déjenme sus comentarios aquí o en mi Instagram, @soy Magdalena.